Matías Tombolini, que es economista, lo tenemos en el móvil. Matías, ¿cómo te va? Lorena Tosos, Esteban Teruc te saludan. Lore, Esteban, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Muy bien, ahí está con Fernando Moreno. Está con Fernando Moreno. Sí, aflojó un poquito el dólar hoy. ¿Es un buen dato o es la calma chicha, Matías? Con 2 pesos bajó esta semana el billete. Tiene bastante que ver con que empezaron a entrar los dólares de la liquidación de los exportadores. Con una perspectiva, a partir del lunes que viene empezarán las licitaciones programadas por parte del Banco Central, 60 millones de dólares por día. Claro, un dólar relativamente tranquilo quiere decir un dólar que solo aumentó 13% en lo que va del año. La semana que viene tendremos el arranque de la semana conociendo el dato de inflación del mes de marzo, un mes que va a tener una inflación arriba del 4%. ¿No? Otra vez. Mientras, y claro, por eso decía, efectivamente se espera en el orden del 4%, acumulando cerca de 11 puntos en 3 meses. Esto es casi la mitad de lo que nos dijo el gobierno que íbamos a tener en todo el 2019. Y por eso, si bien el dólar está calmado, hay que entender que esto sucede porque a veces surte efecto lo que propone el gobierno, que es una tasa que está en las nubes, ¿no? Matías, pero además en Washington los representantes argentinos del Banco Central y Duhovne le dijeron a los que estaban allí, los empresarios, que iba a bajar la inflación a partir de junio-julio. Si eso no se llega a cumplir, convengamos que también estamos en problemas desde esa perspectiva. Lo que sucede es que lo importante es lo que nos pasa a nosotros. Digo, es increíble cómo el gobierno se desvive por darle explicaciones a los funcionarios del fondo y no puede explicar por qué el pollo en la Argentina subió más de 80% en lo que va en los últimos 12 meses, 70% la carne, 65% los pañales. Chicos, la inflación que acumula la Argentina en 12 meses es 53%, pero la inflación de los que menos tienen se parece mucho más a 60%. Y eso hace justamente que este sea un país que se ha transformado en una fábrica de pobres, porque mes que pasa, mes que los sueldos corren de atrás a los precios. Bien, a ver, lo quiero sumar, gracias Matías, ya seguimos, quédate y lo quiero sumar a Daniel Arroyo. ¿Hay algún tipo de señal positiva en el horizonte económico de Arroyo o no? No, en el horizonte no, claramente, la situación es muy complicada. El gobierno va a tratar de sostener el tipo de cambio, pero en términos generales está todo muy desacomodado. Sí, yo espero que funcione el tema de tomar la canasta básica de alimentos y establecer precio de referencia, algún tipo de control o de congelamiento de precios. Hoy, claramente, el aumento de la pobreza tiene que ver con que los alimentos están por las nubes, que no hay manera, que las terceras marcas de alimentos suben más que el resto, porque la gente va a terceras marcas. Tomar la canasta básica y hacerlo de verdad, cosa que no ha logrado con precios cuidados, yo creo que es clave. A mí me parece que hay un desmadre social muy fuerte y la forma de que la caída social tenga un piso es controlar la canasta básica de alimentos. Pero ¿se puede lograr eso? Porque el gobierno anterior no lo pudo lograr. Este tampoco, decir que haya 20 alimentos para morfar congelados. ¿Se puede lograr eso o no? ¿Es una utopía? Se puede lograr. Sí. Este gobierno no cree en eso, no tiene Secretaría de Comercio de verdad, no ha construido los mecanismos, pero hay una emergencia muy clara. Yo tengo la peor opinión sobre para dónde va el gobierno no cree en esto. Ahora, el nivel de deterioro, en términos de más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hambre quiere decir comer a la noche un mate cocido, un pedazo de pan, obliga a todos, y espero que el gobierno esta vez lo haga en serio, tomar los 11 productos de la canasta básica, que terminan siendo 40 o 50 productos concretos, y establecer precios de referencia. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Volver los precios de esos productos al 1 de marzo, establecer claramente cuántos salen y garantizar que estén en todos lados. Quiero sumar a Itaí Hackman también en esta historia, porque además, para ampliar la cuestión, porque vos tenés a lo mejor otra idea respecto de cómo se manejan estos números y de cómo se están manejando esos planes que el gobierno propone. No, a ver, estoy de acuerdo con lo que se viene diciendo, pero hay que tener en cuenta que todas estas políticas que se están proponiendo, por ejemplo las que propone Daniel, son posibles en la medida en que el gobierno logre una estabilidad de esta situación en los próximos meses. Y la realidad es que si bien vemos que el dólar viene calmado en estas 2 semanas, la Argentina todo el tiempo está al borde de un nuevo desequilibrio económico, porque por más que vengan los dólares de la cosecha y la ayuda del fondo, la situación es absolutamente vulnerable, no se puede descartar nuevas corridas cambiarias. El gobierno se ató de manos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para responder frente a una situación de desequilibrio que se pueda generar. Entonces, hay que hacer esta política y rezar para que no entremos en una situación de corrida o desequilibrio
frente a la cual el ¿Me gobierno dejás no tiene preguntarle a herramientas. Tombolini de la corrida bancaria? ¿Tombolini, es probable esto, que haya una nueva corrida o no? ¿Cómo lo ves? Hay que diferenciar entre corrida cambiaria y corrida bancaria. Corrida bancaria, o sea que vayan todos a buscar sus depósitos, me parece poco probable. Corrida contra el peso, me parece que la chance de que suceda es directamente proporcional a lo que pasa en el mundo. Esteban, vos fíjate que Argentina tiene un problema serio. Ahora que se vienen los primeros fríos, es como si fuera que enfrentamos el otoño y el invierno crudo con las defensas muy bajas. Cualquier cosa que pasa en el resto del mundo a nosotros nos afecta por 5. Estornuda Turquía, a nosotros nos da gripe. Imagínate si la que estornuda es Gran Bretaña en este proceso de salida de la Unión Europea con el Brexit. Bueno, ahí a nosotros nos daría neumonía con terapia intensiva. Es decir, Argentina tiene pocas defensas respecto de lo que pasa en el resto del mundo y por lo tanto el plan sigue siendo soja, suerte y la tablita, porque depende bastante poco de lo que los funcionarios puedan hacer, porque finalmente la política económica se dibuja, se escribe y se traza en Washington, ¿verdad? Pero Tombolini, Sí, usted recién decía algo central, que es que el dólar está desacoplado de la inflación. O sea, el dólar está más quieto que la inflación, que creció más del 50% en un año y para algunos precios, para algunos sectores sociales, 80%, entre 70 y 80. Eso quiere decir que el dólar todavía está barato. Sucede que el año pasado el dólar se movió 115% y los precios minoristas 53%. Quizás lo que todavía no está a la par es la distancia que hay entre los precios mayoristas, que aumentaron en los últimos 12 meses 63%, es decir, 10 puntos más que los precios minoristas. Y esto es justamente porque el comerciante no traslada el aumento de costos, porque la demanda se desplomó. Y se desplomó la demanda porque los sueldos siguen 20% atrás de lo que aumentaron los precios. Y no hay una política de ingresos por parte del gobierno, sencillamente porque no es la prioridad. No anunció desde que asumió este Poder Ejecutivo ninguna medida que vaya en el sentido de fortalecer el poder de compra de las argentinas y de los argentinos, y lo que se termina viendo es que este es un país que come menos. Recién, Comemos menos que hace un año, fuerte. chicos, Sí, y esta es la fuerte. conclusión, Se ¿verdad? morfa menos. Se come Eso menos. preguntó Arroyo. Se come menos, pero Sí. igual me quedé con algo, porque Tombolini dijo suerte. Y Tay Hackman dijo rezar. ¿Con qué seguimos, Arroyo? Porque entre la suerte Está y bien, está rezar buenísimo, no parece que hubiera una mirada No, que pero- nos lleve a algún futuro, ¿no? Yo coincido con la mirada macroeconómica. Acá hay una emergencia. No es lo mismo comer que no comer. Acá hay un problema brutal. No es la pobreza de siempre en la Argentina. Es la pobreza que viene larga más alimentos por las nubes, más familias endeudadas al 180% de interés anual en cualquier lado porque no les alcanza. Lo de los alimentos hay que hacerlo. Me queda claro que el gobierno no cree en esto, pero estamos frente a una emergencia. Es realmente grave. Invito a cualquiera que vaya al mediodía a una escuela a ver qué pasa con el problema de los chicos que se quedan a comer en la escuela aún no estando en el cupo escolar, o a un comedor comunitario. Hoy, lo que era un centro comunitario es un merendero. Pero si el gobierno no cree, ¿por qué lo haría? Porque estamos en una emergencia y está pasado por arriba. La realidad lo está pasando por arriba. Hoy claramente hay más merenderos, más comedores. Los comedores hacen viandas para la gente grande y la familia. Sí. Eso tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos. ¿O el gobierno está perdido, Itaí? Yo creo que el gobierno, sí, yo creo que es irremontable. Lo que pasa es que de acá a las elecciones, donde vamos a elegir un nuevo gobierno, faltan 6 meses Sí. y en el medio tenemos una situación de emergencia social y alimentaria terrible. Entonces no podemos esperar a las elecciones. Yo creo que es irremontable. Un gobierno que asumió en una economía que tenía muchos problemas, pero que en 4 años le asumió una recesión profunda, duplicó la deuda externa, le sacó 2 meses por año de sueldo a la gente y volvió el hambre a la Argentina. Bueno, yo creo que políticamente está acabado. El problema es qué hacemos de acá a las elecciones. Está acabado el Yo gobierno. creo que el gobierno está acabado. Sí. Es imposible que Macri lo elija porque empeoró todas las condiciones de vida de la gente. ¿Le podemos preguntar eso a Tombolini? Claro, sí. pará, Nadie ¿le podemos- puede decir estoy mejor en esto. Está bien, pero espera que se lo voy a preguntar a Tombolini. ¿Está acabado este gobierno, Tombolini, o no? A mí no me corresponde hacer ese análisis. Yo lo que complemento con lo que decía Itaí, yo digo no faltan 6 meses, faltan 6 sueldos para las elecciones. Yo creo Claro, que está bien. desde Sí. el punto de vista de una trabajadora, de un Faltan 6 trabajador o de un sueldos. desocupado, lo que te queda es la posibilidad de cruzar un desierto enorme con una cantimplora que tiene agua hasta la mitad. Y el desafío justamente de quien gobierna debería ser
cómo administrar los costos de la crisis. Vos fíjate que desde puntos de vista en algún punto coincidentes y en otros puntos disímiles, las tres personas que estamos hablando sobre la situación económica, estamos señalando una cosa que es central. Es tiempo de discutir cómo resolvemos el hoy, el ahora, cómo repartimos los costos de la crisis. No estamos hablando de cómo pensar en un país desarrollado, en un proyecto de país. Son dos cosas distintas. Hoy el problema es comer, no vernos como una nación que exporta al mundo, que por supuesto es una cosa deseable a futuro, pero cuando el problema es el ruido que te hace la panza, la urgencia invita a que la política se siente a buscar soluciones que hasta acá no aparecen. Estamos con tres miradas diferentes sobre la política económica, sobre la economía en líneas generales. Nuestros dos invitados aquí, Matías Tombolini. Sin embargo, recién Matías lo decía, se pueden encontrar acuerdos. ¿Qué pasa que no los encuentra el gobierno o no los busca a los acuerdos? A ver, Arroyo, ¿Arroyo? lo que quería decir algo. Yo creo que el gobierno no cree en los acuerdos, no cree en el Estado ni en la regulación y cree que esto se va a acomodar por arte de magia. Pero me parece que descubrió hace poquito, hace algunas horas, que hay una crisis que lo está pasando por arriba. Entonces aspiro que ese descubrimiento que ha hecho se transforme en por lo menos sostener el tema de los alimentos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina que no pasó nunca antes? Que baja el consumo de leche. Mes tras mes baja el consumo de leche. Como todas las madres en Argentina saben que los chicos tienen que tomar leche, si baja el consumo de leche, la única explicación es que no hay un peso. Y que si uno dejó de consumir leche, antes dejó de consumir otro montón de cosas. Entonces, el gobierno está perdido, está muy complicado, va para cualquier lado, deja un modelo con 20 millones de personas afuera. ¿Y cuál es la salida, Arroyo? ¿Cuál es la salida? No, yo creo que el diagnóstico está fenómeno. Para mí hay que hacer cuatro cosas. Estamos jodidos. Hoy Ahora, cuatro ¿cómo cosas salimos? ya. Uno, A ver. tomar la canasta básica de alimentos, Sí. generar un sistema de congelamiento básico de emergencia. Dos, armar un sistema de crédito no bancario, porque está todo el mundo endeudado. Armar un sistema como tienen todos los países de América Latina, que es rapidísimo, a 2 o 3% anual para máquinas y herramientas fuera de los bancos para desendeudar a la familia. Tres, cuidar la industria textil, porque trabajan mujeres y jóvenes, donde hay 24% de desocupación. 4, la obra pública que tiene el gobierno, hacer obra pública, mano de obra intensiva. Cordón, cuneta, vivienda, mucha mano de obra pública de pico y pala. Si hacemos esas 4 cosas, no cambia la realidad argentina, pero la caída tiene un piso y desde ahí hay que empezar a reconstruirse. ¿Se lo preguntamos a Itaí? Sí, sí, ¿Itaí? ya se lo preguntó a Tombolini también. A ver, ¿Cómo salimos del Claro. tema? creo, obviamente, acá hay siempre dos grandes visiones, ¿no? Uno puede pensar un país y una economía fundamentalmente para afuera, ¿no? En donde el objetivo es hacer los deberes con el Fondo Monetario, aplicar las políticas que vienen siempre, ¿no?, desde arriba, entrar en la lógica de la bicicleta financiera, el pago de intereses de deuda externa, o puede pensar en un modelo que tiene como prioridad a la gente. Y entonces, la prioridad de tu política económica es cuidar el laburo, generar empleo, favorecer el consumo de los bienes necesarios para, por lo menos, satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes visiones que se confrontan en toda la historia argentina y se van a confrontar en este 2019. Yo no tengo expectativas en que el gobierno cambie porque creo que es un gobierno que está más preocupado por caerle bien a la Me deja que le preguntamos a Tombolini también a ver cómo que salimos, por los argentinos. Mira, yo sumaría lo que decía Daniel Arroyo, la posibilidad de que frenen y retrocedan los aumentos de tarifas, porque son aquellas cosas que no podés dejar de pagar. La plata te entra por un bolsillo y te sale por el otro cuando tenés que pagar la luz, el gas, el agua, cuando te tomás un colectivo que vale 3 veces lo que valía hace exactamente un año, el subte aumentó 153%. Eso te va limando la que te queda disponible para poder gastar. De modo que retroceder con las tarifas que, por cierto, brindan las únicas empresas que en dólares valen más que hace 3 años, justamente las empresas de energía y las empresas de peaje, ¿no? Por si hay algún amigo que no haya estado contento hasta aquí. Y bueno, a la hora de poner prioridades, tal vez para salir de la crisis, lo que planteaba Daniel son políticas que tienen que ver justamente con un Estado que se preocupa por sus habitantes. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 2009, cuando Estados Unidos se prendía a fuego, Obama fue y le dijo a los bancos, a ver, dame, el banco es mío, las aseguradoras, mía, compañías de coche, mío, también se compró todo. ¿Por qué? ¿Socialismo? ¿Comunismo? No. Había un presidente preocupado por defender la fuente de trabajo de la gente que vivía en su país. Después la volvió a poner en el mercado. Quiero decir,
no tienes que tener siempre de largo plazo la misma receta, pero el corto plazo requiere que el Estado aparezca y no que aparezca poniendo posteos en Instagram e invitándonos a creer, sino que aparezca con acciones concretas que le pongan una moneda en el bolsillo a quien vive de un sueldo, porque hoy la plata Tombolini, literalmente no alcanza para llegar a fin de mes. Le pregunto a los tres, ¿no? Hablabas recién de acciones concretas, digo, y el gobierno tomó una acción concreta y la va a anunciar el próximo viernes que tiene que ver con los precios y el consumo. ¿Crees que esto es una salida, que haya una canasta básica con determinados precios? No lo quieren llamar congelamiento, digo, le pregunto a los tres, ¿esto es una salida, un rescate, un manotazo de ahogado? Yo creo que es lo que hay que hacer ya. Mirá, Lo que pasó fue que el miércoles vino el jefe de gabinete al Congreso y cuando le preguntamos dijo que no iba a hacer control de precios. Es verdad. Yo creo que hay que hacerlo ya, no importa si lo dice o no lo dice, hay que hacerlo ya. Hacer lo que quiere decir, que estén en serio los productos, que sean los productos de la canasta básica de verdad, que sepamos cuáles son los precios y cada uno sepa si va a la verdulería, si va al almacén, si va al supermercado, que los va a conseguir. Yo creo que hay que hacerlo ya, no importa incluso si le interesa en términos electorales al gobierno. Acá hay una catástrofe social que hay que ponerle un piso. Tombolini. yo creo que viniendo del gobierno esto es fulbito para la tribuna, claramente el gobierno no cree en esto. Yo creo que puede servir para 2 meses, después para mí no se resuelve el problema con control de precios, sí creo que los precios de referencia pueden ser una herramienta de muy corto plazo, atendiendo un poco lo que decía Daniel, esta crisis que ya empieza a ser una crisis de carácter social y no de carácter económico, y después mirando un pasito más para adelante, la pregunta es cómo se generan condiciones para que tengamos precios razonables, cómo los productores locales pueden aparecer en las góndolas donde hoy no pueden aparecer, cómo permitimos que las economías regionales compitan de igual a igual con las grandes marcas, cómo intervenimos para generar mejores competencias en la cadena de valor y qué pone el Estado, por cierto, porque esta idea de precios cuidados me invita a preguntar dónde está el Estado que con los impuestos no está poniendo su parte. Por ejemplo, bajando el costo de las deudas de los empresarios pymes y los comerciantes que les cobran más que si tomaran un préstamo en el banco, la misma AFIP. Digo, allí también tendría que aparecer el Estado abaratando el costo de deberle al mismo Estado. ¿Y de ahí? No, bueno, obviamente la intención, hay que ver qué anuncia el gobierno exactamente, ¿no? Pero digo, supongamos que la intención tiene que ver con lo que estamos diciendo Pero acá. va a ir por ahí, más o menos. Aproximadamente. Hay que ver cómo se hace. Sí. Porque vos tenés que ¿Cómo se garantizar instrumenta? abastecimiento, ¿no? ¿Qué problema tenés cuando estableces algún mecanismo de control de precios? Faltan los productos. Garantizar que los productos estén. Exactamente. Garantizar que los supermercados pongan en el lugar que tienen que poner en las góndolas los productos que son los que marcan la referencia de precios, ¿no? Precios cuidados, por ejemplo, ¿no? Y no que pongan el precio de precios cuidados, lo tienen, pero en un lugar perdido, y después en la góndola encontrás el resto de los productos a precio más alto. Entonces hay que combinar estas políticas de emergencia con otras. Por ejemplo, nosotros presentamos con Juan Grabois la semana pasada un proyecto de ley de góndolas. ¿Qué dice? Bueno, que en una góndola en un supermercado tiene que haber un máximo para que tenga una sola firma de 30%, decimos nosotros, del producto, de una firma en una góndola, y después tiene que haber garantizado espacios para pymes, para otras, para pequeñas empresas, incluso un espacio reservado para productos de cooperativas, de agricultura familiar, porque también una forma de bajar los precios y garantizar precios más bajos de los alimentos es combatir el monopolio que hay en los alimentos en Argentina, donde pocas firmas controlan buena parte de las cadenas de Hay una producción. anécdota, ahora vamos a seguir hablando de esto, hay una anécdota que dice más o menos esto, que Durán Barba fue a la carnicería, a la verdulería, se tomó el taxi y dice, le dijo a Macri, te cagan estos, con los precios te cagan y se va todo al diablo. Ahora, No yo llegás, pará, perdóname, lo podemos hablar esto, y que a raíz de que eso le dijo Durán Barba, Macri se dio cuenta que tiene que congelar los Tema de precios. la formación Después de le ponemos el precios, nombre y demás. Ahora, sería, Sí. teniendo tanta gente el Estado, con que un ministro Bueno, hubiera ido a sí, recorrer, Bueno, se hubiera- se ve que por no eso- andan recorriendo mucho. por eso digo que es una anécdota. No Se sé, ve que no sé si es recorren verdad. mucho. Cualquier amigo de Macri, si anda un ratito por cualquier supermercado, tendría que Se haber habló dicho mucho lo la mismo. semana. Perdóname que lo tengo que despedir a Matías Tombolini A y le Matías. agradecemos. No